Ya en 1810, recordemos que Cornelio Saavedra decía antes de la Revolución, las brevas están maduras. Esto significaba que las condiciones internas y externas eran propicias como para iniciar la Revolución de Mayo. Como vamos a ver, la situación en 1816 era muy diferente. Lo interesante del 9 de julio es que puede tener dos caras, ¿sí? Uno puede pensar que es un acto de audacia, ¿no es cierto? Estamos en un contexto en que las revoluciones hispanoamericanas están en retroceso. Todos esos territorios de las viejas colonias españolas que se habían levantado en revolución estaban siendo reconquistados por los ejércitos que ahora respondían a Fernando VII, que había sido restaurado en el trono. Sin embargo, también podemos ver que tiene otra cara ese contexto del 9 de julio, porque ese congreso que mencionaba, que es el que declaró la independencia, es un congreso que poco tiempo después ya decreta fin de la revolución y principio del orden. Es un congreso donde se discute muy seriamente la posibilidad de instaurar un régimen de gobierno monárquico. Entonces, ¿estamos frente a un gesto de audacia revolucionaria o estamos frente a un contexto conservador o un paso conservador del ciclo revolucionario? Por supuesto, siempre la respuesta no es ni blanco ni negro, ¿no? Y nos puede ayudar a entender todo este dilema, el contexto en el que se dio esa declaración de independencia. A nivel atlántico tenemos la clausura del ciclo de la Revolución Francesa. Cae Napoleón, se restauran las monarquías y una de las monarquías que se restaura es la de Fernando VII. Vuelve al trono convencido de dar marcha atrás con todas las innovaciones en la política que se habían dado, no solamente en Hispanoamérica, donde se habían levantado revoluciones, sino en la misma península, donde había habido un movimiento liberal, constitucionalista, etc. Fernando VII estaba restaurado en España, incluso con los liberales que en España habían peleado por su liberación, estaban presos. Había mandado contingentes militares a América y pasado por armas, obviamente, a todos los revolucionarios. Desesperaba realmente por recuperar sus territorios en América. Para ello preparó una gran fuerza militar y la mandó al nuevo continente. No pudo desembarcar o no desembarcó en Montevideo porque ese puerto había sido recuperado por los patriotas del Río de la Plata y se dirigió por el Pacífico rumbo a Venezuela, donde obligó a Simón Bolívar a exiliarse en la isla de Jamaica, donde en 1814, luego de la batalla de Rancagua, los patriotas chilenos debieron refugiarse en Mendoza. Asimismo, tenemos que en 1815 había sido derrotada la Revolución Mexicana. Pero ese no es solamente el problema que tiene el Congreso en el plano externo. También, dentro del territorio que quería controlar este poder revolucionario, que era el del ex virreinato del Río de la Plata, muchas ciudades, pueblos, etcétera, no respondían ya a ese mandato. El territorio se le estaba disgregando. Son las independencias de las ciudades secundarias frente a las ciudades principales. Por ejemplo, Buenos Aires era capital del virreinato y Paraguay no reconoce la autoridad de Buenos Aires una vez que, a partir de 1810. En ese momento el que gobernaba era el director supremo, que era Carlos de Alvear, y que estaba muchísimo más preocupado por la disidencia que le estaba presentando los caudillos del litoral que por avanzar en lo que era la guerra de independencia. Por un lado, la tenemos a Tucumán, en donde estaba haciendo asiento el ejército auxiliar del Perú, el ejército del norte, a mando en ese momento del general Rondó, y que no recibía ninguna ayuda de Buenos Aires. Y que al no tener respuesta decide emprender la tercera campaña al Alto Perú sin ningún apoyo de Buenos Aires. Nos encontrábamos con el ejército del norte en rebelión, porque había sido catastróficamente derrotado en la batalla de Sipe-Sipe, por lo cual se habían perdido definitivamente todos los terrenos, todos los territorios del Alto Perú para las Provincias Unidas del Río de la Plata. En una orfandad todavía más extrema estaba Martín Miguel de Güemes en la zona salto-jujeña, que si bien podía lograr contener a las fuerzas realistas, no lograba evacuar el territorio. Y por otro lado tenemos en Cuyo, que en ese momento está el general San Martín preparando el ejército del norte. San Martín en ese momento además es gobernador de Mendoza, y tanto en su carácter de gobernador como también el cabildo de Mendoza resuelve no tener ninguna comunicación con Buenos Aires que no tenga que ver
con el apoyo a la preparación de ese ejército. Y por el otro lado tenemos a todas las provincias, digamos, del litoral, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y también la Banda Oriental, que están en un bloque antagónico con el directorio, que presentan una alternativa de organización más confederal y que le están haciendo directamente la guerra al directorio. La convocatoria al Congreso de 1816 en Tucumán es una necesaria renegociación que tienen que hacer las autoridades de Buenos Aires para tratar de conservar lo más que se pueda de ese ex virreinato. Esta declaración de la independencia tuvo la intención de solucionar esos dos frentes. A nivel externo, legalizar la guerra que estaba emprendiendo contra Fernando VII. Es decir, ya no somos rebeldes dentro de un territorio de Fernando VII, sino que somos independientes y hay dos naciones en lucha. Pero a nivel interno también, legitimar un orden para imponerlo hacia adentro también. Para hablar de la economía de la independencia es necesario retrotraernos un poco en el tiempo, porque fueron 3 siglos de un modelo económico que imperó en el Virreinato del Río de la Plata, digamos, en el siglo XVI, XVII y gran parte del XVIII. Hubo un modelo económico en el que el proteccionismo, de hecho, permitió que las economías regionales hacia dentro del territorio se pudieran desarrollar de manera de facto, digamos, ¿no? Esta situación cambia a partir del Reglamento de Libre Comercio que Carlos III dicta en 1778. Recién es a partir de ahí que el libre comercio empieza a generar estragos en las economías del interior del territorio, porque los productos que provenían de Inglaterra eran de mejor calidad y a mejor precio. Esto se empezó a sentir fuertemente en el nivel de vida de las poblaciones hacia el interior del Virreinato del Río de la Plata y ya generó un debate importante e interesante hacia principios de 1800 entre aquellos que abogaban por el proteccionismo y aquellos que defendían el libre cambio. En la Revolución de 1810 ya manifiesta un trasfondo económico por parte de los pueblos que veían el Imperio Borbón como una cosa negativa a sus propios principios, a su propia tradición y a su propio bienestar. Claramente en esta década vemos un cambio drástico en el modelo de acumulación, generación y reparto de riqueza respecto a lo que habían sido los 3 primeros siglos de la historia hispanoamericana. El desencadenante es que este director Alvear decide evacuar militarmente la Banda Oriental, que hacía poquito la habían ganado a las fuerzas realistas, dejarlo solo a Artigas frente a la presión del Brasil y utilizar esa fuerza para invadir Santa Fe. Frente a esa decisión, incluso ni el ejército lo apoya a Alvear. Entonces hacen un golpe y el gobierno central queda acéfalo. Estas provincias ya no tienen ningún gobierno central revolucionario. En esa situación dramática, el Cabildo de Buenos Aires, como hizo en 1810, toma las riendas del asunto y decide modificar el reglamento para darle más espacio de representación a las provincias, para que las provincias, por ejemplo, entre otras cosas, los ciudadanos provinciales puedan elegir a sus propios gobernadores, porque hasta ese momento lo decidía el gobierno central, pero sobre todo convocar a este Congreso en alguna ciudad que no sea Buenos Aires, para alejar toda sospecha de que Buenos Aires quería seguir copando la dirección de este proceso. Las autoridades de Tucumán hasta ese momento mantenían todavía buenas relaciones con Buenos Aires, como frente de batalla presentaba amplias garantías al resto de las jurisdicciones y también tiende, digamos, los puentes para tratar todos los problemas que las ciudades justamente estaban reclamando. La cuestión de reactivar la guerra de independencia, sobre todo en el norte, que tienen la presencia militar cada vez más cercana de los realistas, el de decidir qué somos. Al final, ¿somos un territorio que está peleando por su independencia o somos un territorio subversivo a la autoridad legítima que sería la del rey? Y por último, ¿cómo vamos a organizar el gobierno? Una constitución que marque bien los límites y la distribución territorial de esa soberanía por la que estamos luchando. Hoy se considera que es la independencia argentina, pero en ese congreso estaban representadas ciudades, territorios que son diferentes a lo que es el actual territorio de la nación argentina. Algunas ciudades, por ejemplo,
como las del Alto Perú, que estaban representadas, hoy pertenecen a Bolivia. Y otras, una región muy importante, no estaba representada en ese congreso, que es toda la región del litoral. Es muy importante también destacar que en 1815, un año antes, José Gervasio Artigas había convocado en la localidad de Arroyo de la China, que hoy es Concepción del Uruguay, a un congreso. Ese congreso se llamó el Congreso de Oriente, donde se va a constituir la Liga Federal, que va a estar integrada por la Banda Oriental, por Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba. Y dada la beligerancia que existía entre esa liga con el poder central, se decide no concurrir al Congreso de Tucumán. Y la única provincia que va a concurrir va a ser Córdoba. El Congreso de 1815 proponía un cambio radical respecto al sistema económico que estaba hasta el presente y que había empobrecido gran parte de los pueblos libres, como se denominaban, ¿no? Se propusieron dos medidas muy importantes, una verdadera reforma agraria que apuntaba a repartir las tierras de manera justa y equitativa, y un reglamento arancelario que planteaba nuevamente, como había sido ya en la manda de 1813 de los pueblos a Artigas, un proteccionismo económico que frenara el ingreso de mercaderías británicas y le permitiera recuperar el poder industrial a los pueblos del interior. En mi opinión, esta declaración de la independencia en términos económicos es la que deberíamos contar como verdaderamente relacionada a los intereses nacionales. Una biografía para un historiador nunca es narrar una serie de hechos sobre un personaje, sobre la vida de una persona, sino que en realidad la vida de una persona es la puerta de entrada para narrar también una historia, un problema, un proceso, un contexto. Mariano Sánchez de Loria fue un abogado que nació en Chuquisaca, hoy en día es la ciudad de Sucre, que viene a ser la capital constitucional de Bolivia, pese a que La Paz ejerza como capital política, de hecho. Nació en 1777, es decir, un año después de que se había creado el Virreinato del Río de la Plata, que incluía esos territorios que hoy pertenecen a Bolivia. Se gradúa de abogado, estudia primero en la Universidad de San Francisco Javier, que es una universidad muy prestigiosa que se encontraba en la ciudad de Chuquisaca, y posteriormente estudia en la Academia Carolina, que era una academia nueva, con ideas bastante renovadas, digamos, a donde termina de formarse. Empieza su vida política en 1809, en lo que fue la Junta de, lo que se conoció como la Junta de Charcas, y que fue uno de los primeros intentos de crear un autogobierno, podría decirse, sin pensar en esto en características independentistas todavía. Es una junta, para que nos demos una idea, que tiene algunas características similares a lo que va a ser la Junta de Buenos Aires del 25 de mayo de 1810, y cuando al año siguiente, en 1810, llegan las tropas expedicionarias enviadas desde Buenos Aires, que piden reconocer la Junta formada en Buenos Aires en 1810, lo que conocemos como la Revolución de Mayo y como la primera Junta, para que esos pueblos acaten la autoridad surgida de Buenos Aires, pero además para que envíen sus representantes a esa Junta y de esa manera conformar lo que conocemos como la Junta Grande hoy en día. Recordemos que quienes van a buscar la adhesión del Alto Perú, llamamos Alto Perú a lo que hoy más o menos coincide con el territorio boliviano, son Juan José Castelli y Bernardo de Monteagudo. Ambos dos eran abogados por la misma universidad. Bernardo de Monteagudo, de hecho, había sido compañero de estudios de Mariano Sánchez de Loria y eran amigos. Y Mariano Sánchez de Loria está entre la parte de la sociedad que acepta estas nuevas autoridades y que se decide a enviar representantes. Con respecto a lo de la declaración de independencia había un consenso casi general, porque cuando llegamos ya hacia 1816, si bien en el plano hispanoamericano las revoluciones de independencia estaban en franco de retroceso, en realidad el único reducto insurgente que quedaba en América del Sur era la del Río de la Plata. Todos, digamos, la dirigencia política sabía que no quedaba otra alternativa. Cuando Fernando VII es restaurado al trono y decide de alguna manera reprimir todos los movimientos que habían actuado en su nombre, comienza a darse un proceso de radicalización en el cual empieza, sobre todo a partir del año 1812, a hablarse puntualmente de independencia y de independizarse, algo que no ocurría en 1810. Esa posibilidad de una autonomía dentro de la monarquía era imposible.
Y si el miedo anterior que había, bueno, si declaramos la independencia va a venir España con toda su fuerza contra nosotros, eso igualmente podía pasar y nadie de los que estaba en la dirigencia actual iban a sobrevivir. Entonces, realmente era un momento de o vamos hacia adelante o lo perdemos todo. Hubo una reunión secreta muy célebre, la del 6 de julio, en la que participó Belgrano, que estaba recién venido en su misión diplomática en Europa, en donde él arengó muy fuertemente por esta cuestión de la independencia, de que no había forma, digamos, de que en el exterior se nos considere otra cuestión que no sea rebeldes y subversivos si no legitimábamos el movimiento en una declaración de independencia. Cuando se convoca el Congreso Constituyente de 1816, se invoca a que todos los pueblos que formaban parte del antiguo virreinato llevaran a sus representantes. Como los territorios altoperoneos estaban en manos de los realistas, era imposible realizar una elección allí. Y ocurre lo que ocurre con muchos territorios, que es que eligen a sus representantes en el exilio. En este contexto así es elegido Mariano Sánchez de Loria, es elegido en Salta como representante de la ciudad de Chuquisaca. Se une entonces al Congreso de Tucumán. No se une desde el principio, sino que se une más o menos un mes después de que había comenzado las sesiones, por lo tanto no participa de las primeras sesiones, pero va a participar sí de las más trascendentes y entre ellas de la más trascendente de todas, que es la Declaración de Independencia del 9 de julio de 1816. Así las cosas, el martes 9 de julio de 1816, bajo la presidencia del sanjuanino Narciso Laprida, decían que había cerca de 200 personas en las galerías de la casa que se alquiló a la señora Bazán de Laguna para que sesione el Congreso. El secretario del Congreso, Juan José Paso, a viva voz les pregunta a los diputados si estaban de acuerdo en romper los vínculos con Fernando VII. Estos contestaron por aclamación de que sí, que sin ninguna duda. Y así el acta va a decir que en las provincias deciden en forma unánime e indubitable romper sus vínculos con Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Cuando presentaron la moción, unánimemente los diputados asintieron en esa declaración de independencia. El acta va a ser difundida en castellano, en quechua y en aymara, y se va a tomar como enseña nacional la bandera creada por Belgrano a orillas del Paraná, que hasta ese momento no era bandera oficial. Y qué territorios iban a responder a esa independencia no estaban claros, las fronteras no estaban claras. Sí, por eso en la declaración dice Provincias Unidas de América del Sur. Ni siquiera habla de Provincias Unidas del Río de la Plata, que sería el referente del antiguo virreinato. Los dos grandes modelos eran una monarquía que en la época se llamaba atemperada, hoy en día la entenderíamos como lo que sería una monarquía constitucional, de la cual el gran modelo lógicamente era Inglaterra, y el otro gran modelo era una república como forma de gobierno, de lo cual los modelos eran las colonias estadounidenses recién independizadas y lógicamente la Francia postrevolucionaria. Para la mayoría del ala más conservadora de los revolucionarios, la monarquía era un sistema de gobierno más estable y menos problemático y por lo tanto apuntaban a eso, Manuel Belgrano entre ellos. San Martín fue otro representante de estas ideas. Recordemos que la Revolución Francesa había establecido una república y a partir de ese momento se había pasado 15 años en un proceso sumamente convulsionado, entonces se veía a las repúblicas como peligrosas. Y el problema de crear una monarquía constitucional en realidad en este contexto es, bueno, ¿quién es el gobernante? ¿Quién es el rey? Las dinastías no se inventan, la sangre azul es sangre azul, la nobleza es nobleza y no se puede inventar de un día para el otro. Recurrir a una familia dinástica incaica era una de las opciones posibles, esto sabemos que no prosperó, pero, volviendo a nuestro personaje, Mariano Sánchez de Loria fue uno de los varios diputados que apoyaron la moción de Belgrano de establecer a la Casa de los Incas como la casa reinante en estos territorios. La declaración de la independencia de Tucumán de 1816 no plantea ningún cambio en materia económica, por el contrario, los intereses que estaban en pugna sostenían el libre cambio y el sojuzgamiento económico de las Provincias Unidas del Río de la Plata por parte de la corona británica, que mantenían una subordinación económica no formal, pero sí real, a través del puerto de Buenos Aires. Ese 9 de julio significó un punto sin retorno. Y tal como le decía, la manifestación que explicaba el porqué de la Declaración de la Independencia
se decía que estas provincias estaban decididas a luchar por su independencia, pero que estaban dispuestas a vivir en paz y en concordia con todas aquellas que así lo reconocieran y así lo aceptasen, inclusive con España. Entre la declaración de la independencia y lo que ocurre después, se acelera un proceso que la declaración de la independencia trató de evitar, en términos del orden interno. ¿Por qué? Tenía como propósito no solo declarar la independencia, sino establecer una constitución, legitimar un orden, para evitar esa disgregación del territorio. Bien, eso no lo consigue. En enero del 17 ese congreso se traslada a Buenos Aires y en Buenos Aires muchos de los representantes no pueden sostenerse, se nombran apoderados en Buenos Aires, cuestión que este congreso pierde representatividad de los pueblos. Y en ese traslado a Buenos Aires, Mariano Sánchez de Loria decide no viajar a Buenos Aires. El Congreso, establecido en Buenos Aires, lo intima, él tenía responsabilidades, lógicamente por ser un representante electo por su pueblo, lo intima a incorporarse al Congreso y a viajar. Decide, sin embargo, retornar a su territorio y adopta la vida eclesiástica a partir de ese momento. Abandona la carrera de Derecho que nunca había ejercido, porque en el momento en el que se estaba recibiendo comienza el proceso revolucionario y se dedica a ser un revolucionario, hace una vida política más que profesional de su carrera de abogado. El papel que él va a tener en el Congreso Constituyente y como representante de su lugar tiene mucho que ver justamente con estos conflictos de autonomía que se presentaban tan patentes entre las distintas ciudades y entre los distintos cuerpos políticos que conformaban la monarquía, ¿no? Recién en 1819 sancionan una constitución, pero esta constitución ya está muy alejada de los primeros aires de ese Congreso del 16, en donde incluso la fórmula de juramento respetaba las soberanías provinciales. Así que en los hechos lo que hace esa constitución, esa obra del Congreso que había tratado de renegociar la Unión en el 16, es precipitar la ruptura con todos los pueblos. Después de 1816, las luchas justamente entre lo que va a ser el bando federal proteccionista y el bando unitario librecambista se van a desarrollar fuertemente hasta lo que fue la derrota de Artigas en 1820 y el comienzo de una década de fuerte resistencia de parte de los pueblos del interior que no querían aceptar un modelo de librecambio que les generaba mayor pobreza y exclusión no solamente de las decisiones políticas, sino también de su futuro económico. Esa disidencia del litoral bajo la órbita de Artigas derrotan a Buenos Aires en 1820. Lo que cambia fuerte entonces, podríamos decir, después de la declaración de la independencia, es que en 4 años empieza un proceso bastante diferente y muy interesante, que es el de la constitución de repúblicas provinciales. Pensemos, hasta 1816, en el clima de restauración monárquica, se toma muy en serio la posibilidad de construir un nuevo régimen de gobierno, pero monárquico. A partir del 20 ya esa opción no es posible. Y la república se instala como horizonte primero a nivel provincial y ya no a nivel, podríamos decir, nacional. Buenos Aires en 1810 trata de construir un poder diferente al colonial que venía de antes, conservando el control de todo el virreinato, ¿sí? Es lo que trata de hacer la dirigencia revolucionaria desde 1810 hasta 1820. Entonces, en ese sentido, hay una continuidad. No es un inicio, sino que es un cierre un poco frustrado, ¿no? Sin embargo, también es un inicio, porque esa independencia, aunque no la firmaron todas las provincias, etc., después todo este territorio que empezó a construir estas repúblicas provinciales sí reconocen a esa independencia como un hecho fundante. Estamos lejos de la historia patria, eso está muy claro, de la historia patria más sencilla, la de la búsqueda de una continuidad, porque ya había un camino fijado, que era la patria o la Argentina tratando de abrirse paso, y no, lamentablemente no es así. Si bien la Revolución de Mayo fue un punto de partida para que esto se pudiera realizar, nuestro punto base como surgimiento como nación fue el 9 de julio de 1816. Por supuesto que dentro de las celebraciones del 9 de julio siempre hay versiones de la nación en pugna. Ahora, lo que está en pugna en las celebraciones actuales del 9 de julio es lo que pasa hoy. Pero más allá de que haya una celebración con significados en pugna, estamos todos demasiado tranquilos de que esa independencia se consolidó.
Podríamos decir que es una pena o es una lástima que muchos desconozcan a quienes participaron de ese congreso. Si muchos de estos personajes hoy en día no están en nuestro panteón, tienen que ver, de hecho, con esto, con que sus territorios, los territorios de los cuales participaron, hoy en día no forman parte de Argentina. Y creo que hoy, aún hoy, nos debemos la obligación de reconocerlos porque fueron ellos los que declararon la independencia de estos pueblos.